Nacido en el palacio de Topkapi en 1642, Mehmed IV era el hijo del sultán Ibrahim y su favorita sultana Turan Atise, y nieto de la sultana Kosem. Después de que su padre fuera derrocado y ejecutado en 1648, lo sucedió a la edad de 6 años como sultán del Imperio Otomano, durante un tiempo muy volátil para la dinastía otomana. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la dominación de su abuela Kosem, que terminó siendo ejecutada en 1651 por instigación de la madre de Mehmed. Esta última entonces tomó el poder y ejerció como regente entre 1651 y 1656. El imperio se enfrentó a intrigas palaciegas así como a levantamientos en Anatolia. La derrota de la armada otomana por los venecianos fuera de los Dardanelos y la escasez de alimentos que condujo a disturbios en Constantinopla. Fue bajo estas circunstancias que la madre de Mehmed le otorgó poderes ejecutivos completos a Koprulu Mehmed Pasha como gran visir. La madre del pequeño sultán Mehmed conocía el papel del gran visir en la estabilización de la situación del Imperio Otomano, que debería ser una persona carismática, correcta y competente. Después de 5 años de buscar a la persona adecuada, encontró a un anciano llamado Koprulu Mehmed Pasha. Era de origen albanés, de carácter fuerte y con una larga experiencia en las funciones del palacio. Comenzó su carrera como gran visir el 15 de septiembre de 1656. Koprulu Mehmed comenzó restableciendo el orden en las instituciones centrales del imperio y reforzando el control sobre los jenízaros que perdieron gran parte de su disciplina en el siglo anterior. También puso fin a la influencia directa del ejército sobre el sultán, así como sobre la política general del país. El esfuerzo de los jenízaros se convirtió en guerras fuera del territorio otomano como guerras contra los rusos. Por otro lado, el joven sultán le pidió a su gran visir que levantara el embargo de los venecianos que amenazaban la prosperidad de Estambul y su dinamismo. En realidad, pudieron tomar el estrecho de los Dardanelos de manos de los otomanos al crear un bloqueo marítimo a la entrada de mercancías a la capital otomana. Como resultado, los precios de las necesidades básicas aumentaron notablemente. Con los esfuerzos de Mehmed Pasha Koprulu, los bloqueos se levantaron y los venecianos perdieron el control de las islas a la entrada de los Dardanelos. Después de 5 años como gran visir, Mehmed Pasha Koprulu murió dejando su lugar a su pequeño hijo de 26 años, Ahmed Pasha Koprulu. Él fue el gran visir más joven en la historia de los otomanos hasta ese momento. Fue brillante, heredando las buenas cualidades de su padre y consciente de la política internacional de su país. Desde el principio, se centró en la política exterior del imperio y dejó la gestión de los asuntos internos a Kara Mustafa Pasha. Los austríacos aprovecharon la inestabilidad interna de los turcos para tomar algunas ciudadelas y algunas fortalezas estratégicas. Para poner fin a este desorden en las fronteras del norte del imperio, Ahmed Pasha Koprulu se dirigió con un gran ejército de 120.000 hombres hacia las fronteras del Sacro Imperio Romano. Llegó a una fortaleza en el noroeste de Budapest llamada Nowy Zamki en eslovaco, o Neuausel en alemán. Esta fortaleza era muy conocida por la robustez de estas murallas y la modernidad de las fortificaciones en ese momento, pero no disuadió al gran visir de asediarla durante 37 días. Finalmente, la ciudad cedió y los turcos entraron a la ciudad el 28 de septiembre de 1668.
La guerra entre el Imperio Otomano y Rusia estalló para dominar Ucrania. El sultán Mehmed partió de Estambul para la guerra acompañado por su gran visir Kara Mustafa Pasha, quien reemplazó al ex gran visir Koprulu que murió el 30 de octubre de 1676. Esta fue la primera vez que un sultán abandona su capital para ir a luchar contra los rusos el 30 de marzo de 1678. El ejército otomano avanzó hasta la ciudad de Hadin en Ucrania, que era una fortaleza con grandes murallas y bien defendida por 200.000 soldados rusos. La guerra duró 32 días y al final la fortaleza cayó en manos de los turcos después de la muerte de 20.000 soldados rusos. Fue un primer episodio de la guerra ruso-turca. Después de 2 años, el sultán Mehmed atacó nuevamente el territorio de Ucrania y la guerra condujo a la firma de un tratado de paz entre las dos potencias rusas y otomanas el 11 de febrero de 1681, que comparte Ucrania en dos. Los rusos continuaron pagando una tarifa anual a Crimea aún bajo el dominio otomano, así como una compensación por el daño de la guerra pagada de una vez a los otomanos. Después de la Segunda Batalla de Moax, 1687, el Imperio Otomano cayó en una profunda crisis. Hubo un motín entre las tropas otomanas. El comandante y gran visir Zar Süleyman Pasha temían que sus propias tropas lo mataran y huyera de su comando, primero a Belgrado y luego a Estambul. Cuando las noticias de la derrota y el motín llegaron a Estambul a principios de septiembre, Abbas Asiyabu Pasha fue nombrado comandante y pronto como gran visir. Sin embargo, antes de que pudiera asumir su mando, todo el ejército otomano se había desintegrado y las tropas de los hogares otomanos, jenízaros y sipais, comenzaron a regresar a su base en Estambul bajo sus propios oficiales de rango inferior. Zar Süleyman Pasha fue ejecutado. El sultán Mehmed nombró al comandante de los estrechos de Estambul Koprulu Fazıl Mustafa Pasha como el regente del gran visir en Estambul. Hizo consultas con los líderes del ejército que existían y los otros líderes estadistas otomanos. Después de esto, el 8 de noviembre de 1687 se decidió deponer al sultán Mehmed y entronizar a su hermano Süleyman como el nuevo sultán. Mehmed fue depuesto por las fuerzas combinadas de Yeğen Osman y los jenízaros. Mehmed fue encarcelado en el palacio de Topkapı. Sin embargo, se le permitió abandonar el palacio de vez en cuando, ya que murió en el palacio de Edirne en 1693. Fue enterrado en la tumba de la sultana Turan Adise, cerca de la mezquita de su madre en Constantinopla. Su favorita del harén era Emetulla Rabia Gulnuz Sultan, que era una esclava y más tarde su esposa, fue tomada prisionera en Retimnon en la isla de Creta. Sus 2 hijos, Mustafa y Ahmed, se convirtieron en sultanes otomanos durante 1695 hasta 1703 y 1703 hasta 1730, respectivamente. El sultán Mehmed tenía 10 consortes conocidas. Entre ellas Emetulla Gulnuz Rabia Sultan, Siyabu Sultan, Afife Sultan, Rabia Sultan, Kanya Sultan, Gulbeya Sultan, Rukiye Sultan, Sianza Sultan, Burriye Sultan y Nerbuz Sultan. También tenía 6 príncipes, 2 de los cuales se convirtieron en sultanes. Las hijas conocidas del sultán Mehmed fueron Atise, Gulsum, Fatma y Safiye. Mehmed también era conocido como Absi, que significa cazador. Dada su notable habilidad para la caza,